Dice Kafka: si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en el cráneo, ¿para qué leerlo? ¿Solo para que nos haga felices? Por Dios, lo seríamos igual si no contáramos con ningún libro. Por el contrario, necesitamos libros que actúen sobre nosotros como una desgracia que nos afectara muy de cerca, como la muerte de alguien a quien amáramos más que a nosotros mismos, como si fuéramos condenados a vivir en los bosques lejos de todos los hombres, como un suicidio. Ante tan apasionado, tan dramático y tan angustiado alegato, el amable periodista José Luis Martín Descalzo responde, para nuestra sorpresa: estoy plenamente de acuerdo. Tal vez esperaríamos de él, que era siempre tan positivo, ¿no?, y tan animoso, que dijese, por ejemplo, que un buen libro ha de ser brisa suave para el alma, como lo fue para el profeta Elías el lugar de encuentro con Dios. Pero no, un puñetazo en el cráneo. Para Elías, la brisa suave fue el encuentro con Dios después de haber experimentado el huracán violento y que Dios no estaba en el huracán. Un temblor de tierra y que Dios no estaba en el temblor. El fuego y que Dios no estaba en el fuego. Hasta que llegó el susurro de la brisa suave y Elías se cubrió el rostro ante la presencia de Dios. Parece claro que la experiencia vital de cada persona es única y distinta, de modo que puede ser lugar y momento de experiencia estética, ética, religiosa o existencial el huracán, el terremoto, el fuego o la brisa suave. Martín Descalzo opta por hacer suyo el puñetazo en el cráneo como imagen del impacto de un libro de los que merecen la pena, de un buen libro, de entre tanta publicación innecesaria, ¿verdad? Porque él asegura: hemos valorado tanto el cómo hay que decir las cosas que al final vamos a aprender a decir maravillosamente nada. Asume, por tanto, Martín Descalzo el contenido de la afirmación kafkiana, pero él la llena de su propia experiencia esperanzada y amante de la lectura, aunque también de forma apasionada. Un libro, dice Martín Descalzo, un verdadero libro, debe destrozar nuestras rutinas a golpe de hacha. Debe convulsionarnos, sacudirnos por la solapa, empujarnos a la felicidad, sí, pero no a la felicidad del placer, sino a la de estar vivos. ¿Merece ser leído un libro que nos penetra menos que la muerte de un hermano? ¿Para qué leer algo que nos hace admirar a su autor, pero en nada trastorna nuestras vidas? Ya sé que encontrar un libro así es como conseguir una quiniela de 14, ya que no siempre los mismos libros despiertan a las mismas personas. Pero hay, por fortuna, libros despertadores o músicas o cuadros despertadores que han demostrado ya a lo largo de los siglos su capacidad de golpear el cráneo de los dormidos. Yo he tenido la fortuna de irme encontrando a lo largo de mi vida y cada cierto número de años uno de estos libros milagro que me han ido poseyendo, invadiendo, alimentando, empujando a más vivir. Y sus autores son hoy para mí no escritores admirados, sino verdaderos hermanos de sangre. Y entre la lista de los libros que para él fueron libros despertadores, señala en un momento de su vida el hallazgo de la prosa de Santa Teresa. Sus obras, las de Teresa, se unen a muchos puñetazos en mi cráneo que han ido ayudándome decisivamente a que mi alma no se congelase. A ellos, concluye Martín Descalzo, debo mi alma y me siento feliz de tener muchos padres. Bien, pues, acercarse hoy al libro de la vida de Teresa de Jesús podrá ser para unos brisa suave o para otros
un puñetazo en el cráneo, pero ciertamente este libro lleva siglos golpeando el cráneo de los dormidos y siendo alimento del alma y siendo despertador para muchos. Para nosotros, hoy, acercarnos al libro de la vida es un reto, como me proponían, o tal vez una cadena de retos despertadores. Yo voy a presentar hoy aquí 7 de esos posibles retos, como 7 son las moradas, aunque sin duda hay muchas más. Unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados. También son muchos más los retos que se pueden plantear, tantos como lectores. Pero yo voy a plantear aquí hoy 7. Primer reto, el reto de la letra impresa. Tomar en nuestras manos hoy el libro de la vida supone enfrentarnos, en primer lugar, a la letra impresa, dando un salto en el tiempo y en el espacio, salto de siglos y salto de lenguajes. Hace ya más de 4 siglos, y vamos camino de los 5, salió este libro de la pluma de Teresa y de sus circunstancias. Y hoy nosotros lo leemos desde nuestro tiempo y desde nuestras circunstancias, que arrastran tantos otros siglos de historia y de cambios progresivamente acelerados. Pero si grande es el salto del tiempo, también lo es el salto de los lenguajes. Y no me estoy refiriendo solo a las diferencias que hay entre el español del siglo XXI frente al desafeitado de Saliño, que según Fray Luis de León era la misma elegancia en castellano en pleno siglo XVI. Me estoy refiriendo a nuestro mundo digital y en 3D, al lenguaje audiovisual, que es la lengua materna de nuestros niños y jóvenes. Me estoy refiriendo a los medios que cautivan simultáneamente nuestros sentidos y llenan nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra mente de luz, de color, de ritmo, de movimiento, de música, de sensaciones fascinantes. En este mundo nuestro, globalizado, penetrado y vertebrado por los medios de comunicación multimedia omnipresentes, tomar en nuestras manos este libro supone enfrentarnos, así a pecho descubierto, a la palabra impresa, hasta llegar al punto de encuentro con ella, con Teresa de Jesús, y a la experiencia que se dibuja en tinta desde su pluma de ave. Pero ese viaje, el que nos hace llegar por nuestra parte a ese punto de encuentro, ha sido recorrido antes por ella, por el otro lado, desde el otro lado en sentido inverso y por variados caminos por la misma Teresa hasta llegar hasta nosotros. Ella tuvo que verbalizar su experiencia, convertirla en palabra, en su mente, y trasladarla a la palabra escrita, fijada, manuscrita. A esa palabra nosotros podemos acceder con mayor facilidad ya impresa, encontrándonos con Teresa a mitad de camino. También ella había hecho algo semejante al acercarse a las epístolas de San Jerónimo o al tercer abecedario o a las confesiones de San Agustín, y deja constancia en su vida del impacto que estos escritos provocaron en su alma, también ella saltando los tiempos y los lenguajes. En este tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré ni nunca las había visto. Como comencé a leer las confesiones, paréceme me veía yo allí. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí según sintió mi corazón. La palabra desnuda, escrita, sin añadidos, es hoy una propuesta alternativa provocadora. La pura simplicidad de la experiencia humana hecha palabra en soledad es un reto para quien se atreva a enfrentarse a él y descubrir
la hondura de la sola palabra de quien busca a solo Dios. Y el lector, quien toma la iniciativa de la lectura, crea una situación nueva y única de encuentro. Y así recrea el libro y lo hace propio. Es el reto que nos plantea la letra impresa del libro de la vida. Segundo, el reto de la primera persona, el testimonio personal. Una vez superado ese reto de adentrarse en la palabra escrita, nos encontramos desde la primera página, desde el prólogo, con un segundo desafío, el reto de la primera persona. Y yo quiero ahora invitarles y pedirles el esfuerzo de que volvamos a escuchar textos que estos días hemos leído y escuchado muchas veces, pero intentando afrontarlos desde la perspectiva que intento ahora presentar. En este momento, el de la primera persona. Quisiera yo, dice Teresa, que como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida, diérame gran consuelo. El comienzo del capítulo primero es estrictamente personal. Se sitúa en el yo, en primera persona, y desde ahí comienza el relato de su vida desde su experiencia única e irrepetible del ser humano que narra su trayectoria vital. Es el testimonio personal como opción narrativa en desnudez de la verdad despojada de intermediarios. Y desde sus ojos va perfilando igualmente a las personas y a las situaciones que la rodean en el entorno íntimo de su familia. El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros y así los tenía de romance para que los leyesen sus hijos. Estos, con el cuidado que mi padre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame a no ver en mi padre favor, sino para la virtud. Tenía muchas. Era mi padre, hombre de mucha caridad con los pobres. Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades, grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás se entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos, si no fui yo. Una vez abierta así la puerta del hogar y de los propios recuerdos, deseos, pensamientos, sentimientos, Teresa se hace vulnerable, consciente y voluntariamente vulnerable hasta mostrar lo más recóndito de su alma. El pecado, la experiencia de gracia, de misericordia divina, de vivencia íntima, de su encuentro personal con Cristo. Por eso adquiere la autoridad moral de poder decir: yo creo, yo quiero, yo deseo, yo lo sé por experiencia, yo veo claro, yo he visto claro. Pero también yo os pido, yo os suplico. Cierto, cierto, con verdad digo a lo que ahora entiendo de mí. Lo que dijere, helo visto por experiencia. En el campo de la literatura, Fernando Lázaro Carreter afirma que Teresa de Jesús, con el libro de su vida, también en las letras fundó, porque inicia en la literatura española, en la historia de la literatura española, el género de la autobiografía del espíritu. Lo estrena ella. En el caso de Teresa, esta perspectiva autobiográfica no es solo un género literario,
sino una elección confesional. Sitúa en primer plano el testimonio personal de la experiencia vivida, reflexionada y asimilada. Y ante esta desnudez, el lector sabe que entra en un terreno sagrado, el de la intimidad. Y eso solo puede hacerse de puntillas, con un respeto infinito. Y a partir de ese momento, al lector le cabe la posibilidad de hacerse igualmente vulnerable de forma consciente y voluntaria y dejarse afectar. Dejar que la intimidad de Teresa se adentre en la propia intimidad, que su yo y su experiencia descoloquen y remuevan nuestro yo y nuestra propia experiencia. Se corre el riesgo de dejarse arrastrar y cautivar. Se corre el riesgo de revivir su experiencia enamorada o, por lo menos, abrirse a los abismos de una realidad infinita en la que no se palpan los límites. Y eso puede dar vértigo. Al mismo tiempo, esa opción de la primera persona de Teresa nos muestra que ella sabe que se enfrenta a otros pareceres, a otras ideas. Por un lado, sabe que ella no está en posesión de la verdad absoluta y acepta ser orientada, corregida, contrastada, sin dogmatismos por su parte. Lo que fuere más de decir simplemente el discurso de mi vida, tome vuestra merced para sí, pues tanto me ha importunado escriba alguna declaración de las mercedes que me hace Dios en la oración, si fuere conforme a las verdades de nuestra santa fe católica. Y si no, vuestra merced lo queme luego, que yo a esto me sujeto. Pero por otro lado, no teme plantarse ante quienes niegan una realidad que ella ha tocado vitalmente. Defiende la verdad conocida aunque otros lo nieguen, aunque les suponga oponerse a las corrientes dominantes con todas sus consecuencias. Yo no lo contradigo, porque son letrados y espirituales y saben lo que dicen, y por muchos caminos y vías lleva Dios a las almas. ¿Cómo ha llevado la mía? Quiero ahora decir, en lo demás no me entremeto, y en el peligro en que me vi por querer conformarme con lo que leía. De nuevo, a nosotros, los lectores, nos sitúa ante un espejo que se convierte en reto en primera persona. A nosotros, que vivimos en una sociedad en la que prima lo políticamente correcto. Expresar ideas, principios, convicciones, verdades que no coincidan con el pensamiento dominante y socialmente aceptado y aplaudido, supone correr el riesgo de ser etiquetado y excluido. Es más fácil y tentador fusionarse con la masa impersonal en la que se puede esgrimir un yo para ser sujeto de tópicos, de eslóganes, de frases acuñadas que en el fondo ocultan una pavorosa vaciedad. Lo difícil es la primera persona individual que exprese planteamientos cualitativamente distintos a los de la masa. Y Teresa, en su vida, se nos coloca delante con el reto de la primera persona, de poder expresar con convicción y con sencillez: yo creo, yo pienso, yo vivo, después de haber experimentado el encuentro con Dios y la búsqueda y la duda y la caída y la misericordia y la presencia. Con la humildad de la verdad, sabiendo que no somos poseedores de la verdad plena, sino buscadores de ella. Y expresarla en primera persona, con la fuerza y el testimonio personal, como Teresa, que dice al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi honra y mi voluntad, todo os lo he dado, vuestra soy, disponed de mí conforme a la vuestra. Bien veo yo, mi Señor, lo poco que puedo, mas llegada a vos,
subida en esta atalaya donde se ven verdades, no os apartando de mí, todo lo podré. Tercer reto. El reto de la consciencia y el conocimiento propio. Podemos vivir con los ojos abiertos o podemos ignorar la realidad sobre nosotros mismos, sobre nuestro entorno y sobre Dios. El precio es vivir la vida o que la vida nos viva mientras otros llevan las riendas de nuestra existencia creyéndonos nosotros libres. Teresa de Jesús opta por ser consciente, por darse cuenta, por hacer cuenta, dice ella, por vivir a la luz. Esa lucidez a veces es dolorosa, porque pone delante nuestras miserias, pero se convierte en un cauce de gracia cuando nos sitúa delante de Dios. Unas veces para ser objetos de perdón y misericordia, otras para ser depositarios de mercedes. Ambas cosas despiertan el amor, porque si no conocemos qué recibimos, no despertamos a amar. Esto del conocimiento propio jamás se ha de dejar. Ni hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces tornar a ser niño y a mamar. Y esto jamás se olvide. Quizás lo diré más veces porque importa mucho. Porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces nos sea necesario tornar al principio. Y en esto de los pecados y conocimiento propio es el pan con que todos los manjares se han de comer, por delicados que sean, en este camino de oración, y sin este pan no se podrían sustentar. El deseo de darse cuenta va unido en ella al de comprender, entender y darse a entender. No podía yo entender por qué el Señor se mostraba así poco a poco, pues después me había de hacer merced de que yo le viese del todo, hasta después que he entendido que me iba su majestad llevando conforme a mi flaqueza natural. No ha querido el Señor darme a entender el cómo. Ni soy yo tan ignorante y de tan rudo entendimiento y soy tan ignorante y de tan rudo entendimiento que aunque mucho me lo han querido declarar, no he aún acabado de entender el cómo. Y esto es cierto, que aunque a vuestra merced le parezca que tengo vivo entendimiento, que no le tengo, porque muchas cosas lo he experimentado, que no comprende más de lo que le dan a comer, como dicen. Esa es la razón por la que ella busca luz en personas letradas y santas y muestra su contento cuando las encuentra, como le ocurrió cuando se encontró con Pedro de Alcántara, que la entiende por experiencia, tal como ella necesita cuando aún no es capaz de entender por ella misma, porque el Señor no le ha dado aún esa gracia. Casi a los principios vi que Pedro de Alcántara me entendía por experiencia, que era todo lo que yo había menester, porque entonces no me sabía entender como ahora para saberlo decir, que después me lo ha dado Dios que sepa entender y decir las mercedes que su majestad me hace. Y era menester que hubiese pasado por ello quien del todo me entendiese y declarase lo que era. Él me dio grandísima luz, porque al menos en las visiones que no eran imaginarias no podía yo entender que podía ser aquello. Y parecíame que en las que veía con los ojos del alma tampoco entendía cómo podía ser, que como he dicho, solo las que se ven con los ojos corporales era de las que me parecía a mí había de hacer caso, y estas no tenía. La misma experiencia de buscar entender y entenderse y hacerse entender para que otros la iluminen en su camino se repite una y otra vez a lo largo de su vida, como ante el rector jesuita padre Salazar. Fuime a ver este rector y mandóme el confesor tratase con él con toda libertad y claridad.
yo solía sentir grandísima contradicción en decirlo. Y es así que, entrando en el confesionario, sentí en mi espíritu un no sé qué, que antes ni después no me acuerdo haberlo con nadie sentido. Ni yo sabré decir cómo fue, ni por comparaciones podría. Porque fue un gozo espiritual y un entender mi alma, que aquella alma la había de entender y que conformaba con ella, aunque, como digo, no entiendo cómo. Porque si le hubiera hablado o me hubieran dado grandes nuevas de él, no era mucho darme gozo de entender que había de entenderme. Mas ninguna palabra él a mí, ni yo a él nos habíamos hablado, ni era persona de quien yo tenía antes ninguna noticia. Después he visto bien que no se engañó mi espíritu, porque de todas maneras ha hecho gran provecho a mí y a mi alma tratarle. Cerca de 300 veces utiliza Teresa de Jesús el verbo entender con distintas formas en el libro de la vida. Esa insistencia muestra la importancia que da al hecho de vivir con los ojos muy abiertos y procurar que otros nos den luz. Pero esa búsqueda de entender y entenderse para poder entender a Dios y su obra en el alma ha de estar basada en la experiencia, si no de poco sirve. Porque torno a decir que si no tiene experiencia, si no tiene mucha humildad de entender que no lo entiende y que no por eso es imposible, que ganará poco y dará a ganar menos a quien trata. Por eso exhorta una y otra vez al conocimiento de uno mismo para conocer mejor a Dios y lo convierte en motivo de oración. El Señor, por quien es, nos dé a entender cuán mala es la seguridad en tan manifiestos peligros como hay en andar con el hilo de la gente, y cómo está la verdadera seguridad en procurar ir muy adelante en el camino de Dios, los ojos en Él. Y no haya miedo se ponga este sol de justicia, ni nos deje caminar de noche para que nos perdamos si primero no le dejamos a Él. El conocimiento propio, tan de Teresa, lo recoge San Enrique de Ossó, gran teresianista del siglo XIX, en una de sus oraciones impregnadas de teresianismo, pidiéndole a Dios conocernos y conocerte y hacerte conocer y amar por todos. Amén. Cuarto, el reto de la interioridad y la unificación. Camino de oración. De 7 retos, en el centro está el cuarto, justo en la mitad, en pleno corazón. Y por eso en este momento traigo aquí lo que constituye el motor y la razón de ser de todo lo demás. Se trata del reto de la interioridad y de la unificación de vida en Dios. Es el proceso de vida de oración, ese tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Después de los primeros capítulos narrativos, como sabemos, del libro de la vida, Teresa nos sigue adelante sin explicar lo vivido desde dentro. Ha contado cómo era su familia, ha evocado su hogar, sus años de infancia, la muerte de su madre, su adolescencia. Sabemos tantas cosas hasta que comienza el tratadillo de oración, los modos de regar el huerto. No hablo de ello, hemos hablado ya muchas veces y escuchado aquí gente que sabe mucho más que yo de todo esto, pero sí que es esa vida de oración en la que Dios tiene el protagonismo. Esos 4 grados de oración, 4 estadios conocidos por experiencia, en los que habla también de esa centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo. Y quiere que el alma vaya entendiendo qué cosa es este amor con regalo. Esta centellita puesta por Dios, por pequeñita que es, hace mucho ruido. Y si no la mata por su culpa, esta es la que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de sí, del grandísimo amor de Dios que hace su majestad tengan las almas perfectas.
El resultado de este proceso de interiorización, de camino de oración, es que la vida de Teresa se unifica, se centra en Cristo, se integra en torno a un eje vital que se convierte para ella en motor y motivación y meta de toda su existencia. Colocar a Cristo en el centro es una decisión, una opción de vida que abarca todas las dimensiones de la persona y está presente en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, colmando todo deseo y necesidad. Pero hay que procurarlo. Puede representarse delante a Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sino sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Cristo se convierte para Teresa en camino, verdad y vida, en eje vital, en razón y sentido, en marco de referencia ineludible, en criterio de discernimiento y en fuerza para luchar en las adversidades. Porque con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y de esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad se deleita. Muchas veces lo he visto por experiencia, hámelo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Y de este modo, incorporada definitivamente la oración a su persona como forma de trato con Dios, dice en el relato de su vida, es otro libro nuevo de aquí adelante. Digo, otra vida nueva. La de hasta aquí era mía. La que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía. Porque entiendo yo era imposible salir en tan poco tiempo de tan malas costumbres y obras. Sea el Señor alabado, que me libró de mí. Conocedora de la naturaleza humana, Teresa ve claro que es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano, porque es muy buen amigo Cristo. Y su persona, su amor y su presencia han logrado en ella la unificación personal a través de un proceso de interiorización que es para ella el camino de oración. Ese mismo camino es el que nos ofrece hoy desde el libro en el que nos deja su alma. A los miembros de la sociedad del siglo XXI, que tiende a las fuerzas centrífugas a tirar de nosotros hacia el exterior con múltiples estímulos que dispersan nuestra atención, el libro de la vida nos invita a la interioridad, al reto de iniciar y seguir un proceso de unificación de nuestras personas centradas en Cristo, que ansí da y se da, quiere a quien le quiere, y qué bien querido y qué buen amigo. Quinto reto. El reto de remar en secano, con turbulencias y a contracorriente, con determinada determinación. Remar a favor del viento en aguas tranquilas es muy grato. Lo difícil es hacerlo en secano, o cuando arrecia la tormenta, o cuando la corriente va en contra de la dirección en la que nosotros vamos. Teresa tiene amplia experiencia de todas estas circunstancias adversas, algunas persistentes en su vida de oración. Ahora me parece que proveyó el Señor que yo no hallase quien me enseñase, porque fuera imposible, me parece,
perseverar 18 años que pasé este trabajo. Y en estos grandes sequedades, por no poder, como digo, discurrir. En todos estos, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro, que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada. Porque la sequedad no era lo ordinario, mas era siempre cuando me faltaba libro, que era luego desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. Ante estas situaciones, la propuesta de Teresa de Jesús es siempre la misma: determinación, determinación y determinación en el camino de la oración. Lo importante es perseverar, sin miedo, que en tiempos de sequedades es muy buen amigo Cristo. Determínese, aunque para toda la vida le dure esta sequedad, no dejar a Cristo caer con la cruz. Y en otro momento, gran fundamento es para librarse de los ardides y gustos que da el demonio, el comenzar con determinación de llevar camino de cruz desde el principio y no los desear, los gustos, pues el mismo Señor mostró ese camino de perfección diciendo: toma tu cruz y sígueme. Él es nuestro dechado. No hay que temer quien por solo contentarle siguiere sus consejos. Yo creo que a quien tuviere esta determinación, que no querrá el Señor pierda tanto bien. Su Majestad ordenará tantas cosas en que gane esta virtud que no quiera tantas. Manos a la obra. O también, quien viere en sí esta determinación, no hay que temer. De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por males que haga quien la ha comenzado, la oración, no la deje, pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Así que torno a avisar, y aunque lo diga muchas veces, no va nada, que importa mucho que de sequedades ni de inquietud y distraimiento en los pensamientos nadie se apriete ni aflija. Si quiere ganar libertad de espíritu y no andar siempre atribulado, comience a no se espantar de la cruz y verá cómo se le ayuda también a llevar el Señor y con el contento que anda y el provecho que saca de todo. Porque ya se ve que si el pozo no mana, que nosotros no podemos poner el agua. Verdad es que no hemos de estar descuidados para que cuando la haya, sacarla. Porque entonces ya quiere Dios por este medio multiplicar las virtudes. Ante las dificultades en el camino de la oración, ante las sequedades, ante las turbulencias, el reto está en confiar en quien va por delante en el camino y asegura: hase de notar mucho, y dígolo porque lo sé por experiencia, que el alma que en este camino de oración mental comienza a caminar con determinación y puede acabar consigo de no hacer mucho caso, ni consolarse ni desconsolarse mucho porque falten estos gustos y ternura o la dé el Señor, que tiene andado gran parte del camino. Y no haya miedo de tornar atrás, aunque más tropiece, porque va comenzado el edificio en firme fundamento. Sí, que no está el amor de Dios en tener lágrimas ni estos gustos y ternura, que por la mayor parte los deseamos y consolamos con ellos, sino en servir con justicia y fortaleza de ánima y humildad. Recibir más me parece a mí eso que no dar nosotros nada. También hoy, en el siglo XXI, importa mucho comenzar con esta libertad y determinación. Sexto, el reto de asimilar el pasado, de asimilar nuestro pasado y vivir el presente con verdad y con realismo.
La vida de Teresa no es un lago calmado, ni su progresión, lo sabemos, tampoco es ascendente de forma lineal. Ella misma se lamenta de su falta de constancia, de sus vueltas atrás, a diferencia de algunos santos que tras su conversión fueron, a su parecer, fieles a Dios. En los santos que después de ser pecadores el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo, pareciéndome en ellos había de hallar ayuda, y que como los había el Señor perdonado, podía hacer a mí, salvo que una cosa me desconsolaba, como he dicho, que a ellos solo una vez los había el Señor llamado y no tornaban a caer, y a mí eran ya tantas que eso me fatigaba. Mas considerando en el amor que me tenía, tornaba a animarme, que de su misericordia jamás desconfié, de mí muchas veces. Sabemos, sí, de su infancia como una etapa de crecimiento y de maduración, pero también sabemos de su adolescencia en crisis, de su primera juventud generosa y entregada en su vocación, pero de sus etapas de lucha y de insatisfacción y desasosiego por no poder soportar sus propias incoherencias. Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábame gran contento las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigos uno de otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el Espíritu Señor, sino esclavo. Y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. Pasé así muchos años, que ahora me espanto qué sujeto bastó a sufrir que no dejase lo uno o lo otro. Bien sé que dejar la oración no era ya en mi mano, porque me tenía con las suyas el que me quería para hacerme mayores mercedes. Sus luchas las experimenta como falta de libertad, y aunque no sabe cómo salir de ellas, intuye en esos mismos momentos que la clave está en su vida de oración, y así lo confirma en su experiencia posterior, con la luz posterior. Por estar arrimada a esta fuerte columna de la oración, pasé este mar tempestuoso de casi 20 años con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer, y en vida tan baja de perfección que en ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar, porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordarme lo que debía a Dios era con pena. Cuando estaba con Dios, las aficiones del mundo me desasosegaban. Ello es una guerra tan penosa que no sé cómo un mes la pude sufrir, cuánto más tantos años. Tal vez muchos nos podemos sentir identificados en un momento o en otro. Su pasado, el de Teresa, no es glorioso, ciertamente, como no lo es, y mucho menos el nuestro, al menos no lo es el mío. Pero Teresa el suyo, sin que sea glorioso, no lo oculta. No se preocupa ni intenta embellecerlo ese pasado. El deseo que tiene de entender y de entenderse para comprender mejor la obra de Dios en ella, la lleva a subrayar sus limitaciones con una fortaleza y una clarividencia de la que carecía en el momento de esas dudas. Buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza de nosotros no la ponemos en Dios.
Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte, y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar. Y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole. Pero Teresa no se queda anclada en un pasado que en su momento la angustió. Su actitud, cuando tiene luz, es la de asimilar el pasado, asimilar su pasado, su propia historia, integrarla con lucidez en su presente y aprender para el futuro. La relectura de su vida la hace desde la nueva luz recibida y desde la conciencia de sí misma y de la misericordia de Dios. Y así, desde su experiencia reflexionada y asimilada, saca lecciones para vivir con realismo y con mucha confianza. El final de la lucha es la rendición ante la grandeza del amor de Cristo que experimenta vivamente y de la pequeñez de su respuesta, un contraste que expresa en ese texto estremecedor en que pone su alma en carne viva. Pues ya andaba mi alma cansada y aunque quería, no le dejaban descansar las ruines costumbres que tenía. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. La integración del pasado le permite a Teresa vivir el presente con verdad y con realismo, porque es consciente de que nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra y tan en la tierra como yo estaba es desatino. También es desatino para nosotros pretender ser angélicos por el simple hecho de acercarnos a la vida del espíritu, del mismo modo que es necio dejarnos paralizar hoy por nuestro pasado, por pesado que sea. La experiencia de Teresa nos dice que el pasado ha de ser asimilado, integrado, convertido en fuente de experiencia y lucidez, para vivir también nosotros con verdad y realismo nuestro presente, abiertos al futuro que Dios nos prepara por su misericordia. Y eso es todo un reto. Séptimo, el reto de compartir la experiencia. Y llegamos al último de los 7 retos propuestos. Comenzábamos con el desafío de adentrarnos en la experiencia de esa primera persona, de su proceso de interiorización. Y llegamos al momento en que ella necesita compartir su experiencia. En primer lugar, en su entorno más próximo, animando a personas cercanas a comenzar el camino de la oración, porque crece la caridad con ser comunicada y hay 1000 bienes que no los osaría decir si no tuviese gran experiencia de lo mucho que va en esta. A otras algunas personas procuré tuviesen oración, porque este deseo de que otros sirviesen a Dios desde que comencé oración le tenía. En segundo lugar, exhortando, animando a través de sus escritos a que otros hagan lo mismo. Pero no lo procura de forma teórica, sino sencillamente compartiendo su experiencia, abriendo su alma y dando a conocer lo vivido. Tal vez sea esto el reto más difícil, porque supone haber entrado antes en ese mismo proceso de oración e interiorización, para después poder decir con asombro nosotros, lo sé por experiencia.
y vivirlo con tal intensidad que nuestra experiencia sea grande o pequeña, incipiente o avanzada, la compartamos, porque es nuestro paso único e irrepetible en el camino de encuentro con Dios. Es una gracia el comenzarlo, es una gracia el recorrerlo, es una gracia entenderlo y darlo a entender. Pero en cualquier caso, también en nosotros crece hoy la caridad con ser comunicada, con la sencillez de la humildad de andar en verdad. Es el reto que nos deja Teresa, compartir la experiencia y experimentar el gozo de compartir. Una palabra final. Y vuelvo de nuevo a la brisa suave o al puñetazo en el cráneo. Yo no sé si Edith Stein, la reconocida filósofa judía, discípula de Husserl, recibió una brisa suave o un puñetazo en el cráneo cuando leyó la vida de Teresa de Jesús. Lo que sé es que el libro cayó en sus manos por casualidad en casa de sus amigos, de los Conrad Matthews, una noche tras la muerte de un amigo común. Abrió el libro y no pudo cerrarlo en toda la noche, hasta que lo terminó. Y en ese momento exclamó: «Esto es la verdad». Su conversión al cristianismo la llevó a entrar en el Carmelo y a dar su vida. Hoy la veneramos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Tampoco sé lo que sintió Manuel García Morente, el filósofo español compañero de Ortega y Gasset, al leer la vida. Desconozco si fue para él brisa suave o puñetazo en el cráneo, pero sé que tras su conversión en el exilio en París durante la Guerra Civil Española, encontró en Teresa de Jesús respuesta y confirmación a la experiencia vivida en la habitación parisina y continuada después hasta desembocar en su ordenación sacerdotal. No sé qué han experimentado tantos otros, pero sé que muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, siguiendo la estela de los siglos pasados, se han acercado al libro de la vida y ha impactado en sus vidas, transformándolas, contagiándoles la experiencia de hambre de Dios. Seguramente es un riesgo el mismo hecho de abrir estas páginas, porque hay peligro de que enganche, de que se convierta para nosotros en brisa suave o en puñetazo en el cráneo. Y que a partir de entonces broten para nosotros los retos, distintos para cada persona, pero comunes y unificados en el hondón del alma. Puestos a hablar en primera persona, como Teresa, puedo decir que, igual que Martín Descalzo, tengo una lista de libros que han sido para mí como conseguir una quiniela de 14. Libros despertadores, libros milagro que me han ido poseyendo, invadiendo, alimentando, empujándome a más vivir. Entre ellos, unos han sido para mí brisa suave y otros puñetazos en el cráneo que han ido ayudándome decisivamente a que mi alma no se congelase. También yo debo a ellos parte de mi alma. Y me siento feliz de que entre esos libros tenga para mí un lugar privilegiado el libro de la vida de Teresa de Jesús. Perdón. Me alimenta, me conmueve, me remueve, me da respuestas y me abre preguntas, me intranquiliza y me calma. Y cada vez que me acerco a él, me ofrece una palabra nueva
que nunca había leído antes, aunque la conociese desde siempre. Abrir sus páginas es un riesgo renovado, el riesgo de enfrentarse a los retos que su experiencia compartida ofrece como un desafío que espera respuesta. Y quiero terminar con Teresa haciendo mías sus últimas palabras en el libro de la vida, dirigiéndolas yo hoy a quienes ahora generosamente atienden a las mías y con paciencia soportan mis emociones descontroladas. Sea Dios bendito por siempre, que yo espero en su misericordia. Nos veremos a donde más claramente vuestras mercedes y yo veamos las grandes que ha hecho con nosotros, y para siempre jamás le alabemos. Amén. Acabóse este libro en junio, año de 1562, y acabóse esta reflexión compartida sobre los retos que nos plantea hoy este mismo libro, más de 4 siglos después, en agosto de 2010. Muchas gracias.